fuerte. Qué gusto, hermanos, poder estar con ustedes compartiendo la palabra. El martes me tocaba, pero pues se nos fue la luz, ¿no? Entonces me dijo mi papá, pues te toca el domingo. Yo, qué miedo, pero en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí, Padre, un día más en tu presencia. Gracias por cada una de las personas que han llegado, Padre. Te pedimos que dispongas nuestros corazones, nuestras vidas, para escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy, que podamos recibirlo, guardarlo en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica día tras día en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues hoy vamos a hablar sobre qué es la verdadera adoración. Y es que tristemente me he dado cuenta que en la iglesia no sabemos o no se sabe qué es la adoración, o tenemos un concepto erróneo de qué es la adoración. Entonces, esto afecta profundamente la manera en la que adoramos a Dios. Porque si no sabemos cómo se hace algo o tenemos un concepto erróneo de cómo se hace algo, pues lo vamos a hacer mal. Entonces, se tiene la idea en la iglesia, se tiene la creencia de que la adoración es un tiempo que se destina en el culto para adorar, para levantar tus manos, para postrarte, para llorar. Y no hay nada más erróneo y equivocado que eso. Y aún así, y por si fuera poco, todavía le ponemos expectativas o condiciones, ¿no? Al tiempo de alabanza y adoración. Si no son las canciones que no me gustan, no adoro. Si la persona que está enfrente me cae mal, no adoro. Y independientemente de que el tiempo que tenemos no es la adoración, o no es toda la adoración que Dios nos ha dado para darle a Él, todavía ponemos peros, ponemos expectativas que obviamente no van a cumplirnos, porque las personas que están aquí, tanto los pastores, los de alabanza, las panderistas, somos humanos y tenemos errores. Entonces, es un error el limitar la adoración a un tiempo de 40 minutos, 60 minutos, en el que levantamos nuestras manos, en el que cantamos. Y la realidad es que no sabemos lo que es la adoración, no sabemos cómo adorar a Dios, no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Pero también la realidad es que fuimos creados para adorarlo. Él nos hizo con el único propósito de adorarlo. Y entonces es de suma importancia que como hijos de Dios entendamos, comprendamos qué es la verdadera adoración, cómo debemos de hacerlo y cómo no debemos de hacerlo. Como decía, no podemos limitar la adoración a un espacio, a la música, al grupo de alabanza, a la iglesia. La adoración que Dios creó trasciende todas esas cosas. Y nosotros en nuestro pensamiento humano la limitamos y la ponemos exclusivamente a la iglesia o con música, ¿no? Muchas veces tomamos como sinónimo de adoración música o cantar o tocar un instrumento. Y la realidad es que la música es parte de la adoración, pero no es la adoración completa. Dios nos creó con el propósito de adorarlo, así que no podemos adorarlo únicamente los domingos en la iglesia. No podemos esperar toda la semana a que llegue el día de la reunión para adorar a Dios. Dios creó todo lo que existe, creó cada ser vivo, creó todo lo que conocemos y lo que nuestros ojos ven. No podemos limitar nuestra adoración a un tiempo tan pequeño en una reunión. Y entonces aquí yo ponía una pregunta para hacerles a ustedes. ¿Creen que Dios, nuestro Creador, solo merece 40 minutos de adoración?
Y eso una vez a la semana, ¿no? Si bien nos va, si bien en las demás reuniones, 3 veces ya máximo. Y entonces aquí puse un versículo, Salmos 150, versículo 6. Es pequeño, y dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y aquí va un dato interesante, porque en la antigüedad, en hebreo, el nombre de Jehová se escribía de esta manera, YHVH. Y con el paso del tiempo, de los años, la pronunciación de estas palabras juntas, de estas letras juntas, se perdió. Tanto así que hoy en día nadie sabe cómo pronunciarlas correctamente o cuál es su pronunciación exacta, porque no tiene vocales. Entonces no hay una manera en la que los traductores puedan explicarnos qué significa, cómo se pronuncia esa palabra exactamente. Pero también los teólogos e investigadores han llegado a la conclusión que la pronunciación más cercana a esa palabra es cuando respiramos. Cuando entra el aire por nuestra nariz y pasa a nuestros pulmones, y cuando ese se convierte en dióxido de carbono y lo exhalamos. Dicen que ese es lo más cercano a la pronunciación del nombre de Jehová. Y es donde entendemos lo que dice este salmo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque todo lo que está vivo sobre esta tierra, sea humanos, animales, creyentes o no creyentes, respiramos. Y con el hecho de respirar estamos alabando a Jehová. La adoración es un regalo, un don que Dios nos dio para poder tener una relación con Él. Es la forma que nos dio para mostrarle nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Es la forma en que le demostramos cuánto nos importa, cuánto lo amamos, cuánto lo anhelamos. Es la forma en que mostramos nuestra obediencia. La adoración es la manera en que nos relacionamos con Dios. Es por eso que no podemos limitar nuestra adoración a un tiempo tan pequeño, porque y todos los demás días, el resto de la semana, ¿cómo entablamos esa relación con nuestro Creador? Si nuestra idea es que el adorar solo es en la iglesia o solo es un tiempo pequeño. Y entonces es aquí donde puse una pregunta. Entonces, ¿qué es la verdadera adoración? ¿Qué es la adoración que creó Jehová? ¿Qué es la adoración que le agrada a Jehová? La adoración es la manera en que reaccionamos a la presencia de Dios. La adoración es nuestra respuesta a lo que Dios es, a lo que hizo y hace por nosotros. Es la respuesta a su majestad, a su poder, a su misericordia, a su bondad. Es una respuesta de amor de nosotros hacia Él, una respuesta de obediencia de nuestra vida hacia Él. Y entonces es donde poco a poco asimilamos que nuestra adoración no solo debe ser ni en la iglesia, ni solo un tiempo, ni con música. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros a cada instante, está a cada momento, aunque estemos en la iglesia o no estemos en la iglesia, aunque estemos en el trabajo, en la escuela, donde sea que estemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y el que esté con nosotros significa que estamos expuestos a su presencia. Y si la adoración es nuestra respuesta hacia estar expuestos a su presencia, entonces deberíamos estar adorando constantemente. No nos alcanzaría los domingos de nuestra vida para adorar a Dios como Él merece. Es por eso que nuestra adoración debe ser una acción continua, de día tras día, hora tras hora, sin importar el lugar, la circunstancia o la actividad que estemos realizando. La verdadera adoración es un estilo de vida, es vivir mostrando a Dios a cada instante, vivir agradecido con Él. La verdadera adoración
es vivir obedeciendo cada uno de los estatutos que nos ha dado. Es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué se refiere a todas las áreas de nuestra vida? En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro ministerio, al caminar, al ir en el transporte público, al ir en el coche, en nuestra economía. Y es donde también surge una pregunta o pues sí, una pregunta. Pero tengo más cosas que hacer, no puedo estar todo el tiempo orando o pensando en Dios o cantando alabanzas. Y aquí es donde en 1 Corintios 10:31 Dios nos da la respuesta. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué podemos o encontramos aquí? Que adorar no se limita a la alabanza, no se limita a estar orando, ni a estar postrado, ni a llorar, ni a cantar alabanzas. La adoración es todo lo que hacemos. Así sea comer, así sea trabajar, porque muchas veces, como mencionaba al principio, solo asociamos la adoración con alabanza y con música. Y entonces, ¿los únicos que pueden adorar a Dios son los músicos? ¿Son las panderistas? ¿O la congregación solo puede adorar cantando, aplaudiendo, orando? No. Si tú estás limpiando las sillas, si tú estás acomodando las sillas, si estás lavando los baños y lo estás haciendo para Dios, estás adorando a Dios. Entonces, también debemos tener cuidado con las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, porque todo es adoración a Dios. Y todo lo debemos hacer con el propósito de adorar a Dios. Entonces, hay que tener cuidado en cómo hacemos las cosas, con qué actitud estamos haciendo las cosas. Hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las cosas que nos aparecen en nuestro celular, con las cosas que están escuchando nuestros oídos. Y aquí es donde encontramos también la manera en que debemos adorar o qué es la adoración verdadera. En Romanos 12:1, por favor, si me acompañan. Me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor. Amén. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es la adoración, hermanos. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo día con día, negándonos al pecado, negándonos nuestra carne, rechazando lo malo, obedeciendo a Dios. Y es que el adorar conlleva muchas cosas. Conlleva agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Conlleva obedecer a Dios por de todos los estatutos, todos los mandamientos que nos ha dado. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que debemos adorar? Y es interesante porque justo el martes el pastor tocaba el versículo que yo iba a tocar. Y entonces, pues mi papá yo creo que no sabía que yo iba a hablar de este versículo. Y también el martes fue un ejemplo de cómo reaccionamos a cuando nuestro concepto de adoración se ve pues tropezado, ¿no? Se ve dificultado, porque todos veníamos con la disposición, ¿no? De adorar, de alabar a Dios. Yo venía ya preparado para predicar,
Y sin luz, pues no hay música, no hay audio, no hay letra. Y la realidad es que nos hemos vuelto dependientes de todas esas cosas para adorar. Y entonces cantaba Sur y Lau, hacía capela sin nada, y yo reflexionaba y decía, pues no es coincidencia que yo iba a tocar este tema, no es coincidencia que después el pastor tocó también este pasaje. Y entonces yo me preguntaba qué, qué es adorar, cuál es el verdadero propósito de adorar, cómo es que debemos adorar, aun cuando los medios no son los necesarios, ni los suficientes, ni los que estamos acostumbrados a tener. Porque incluso a veces ya te acostumbras a lo que tienes. Un tiempo fue lo que anhelabas, ¿no? Lo que deseabas. Ya tienes mucho tiempo, anhelábamos este equipo, anhelábamos este micrófono. Y ahora que ya llevamos tiempo con él, ya nos acostumbramos y lo vemos como normal. Pero también escuché un testimonio de un misionero en África que decía que el tiempo de adoración donde más ha sentido al Espíritu Santo fue con una tribu africana donde no había luz, no había bocinas, no había ni instrumentos, nadie sabía cantar. Es más, ni siquiera hablaban el mismo idioma. Y él comentaba que es el tiempo de mayor adoración, que más presencia del Espíritu Santo tuvo en su vida. Y nos damos cuenta que no necesitamos entonces estas cosas, ni necesitamos la iglesia, ni necesitamos personas que nos guíen. La adoración depende totalmente de cada persona. Y entonces, por favor, acompáñame a Juan 4, desde el 19, voy a leer. Me dicen amén cuando ya estén ahí, por favor. Amén. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y es la historia que cuenta, que relata estos pasajes, estos versículos, es similar a lo que hoy en día se vive. Como podemos ver, la mujer y las personas que vivían en esa ciudad adoraban, pero no tenían idea de cuál era la verdadera adoración. ¿Por qué? Por sus circunstancias, porque sus papás, como aquí dice, nuestros padres adoraron en este monte. Entonces es algo que pasó de generación en generación, pero fue una forma de adorar errónea. Y vemos que las propias personas judías tampoco sabían lo que era adorar. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, la hora es y la hora viene que cuando los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y eso significa que no hay lugar específico, que no hay hora específica, no hay elementos específicos ni requerimientos específicos para adorar. Lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero lo que es importante es que debes adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? Sabemos que nuestro espíritu controla todo nuestro cuerpo, controla nuestras emociones, controla nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Entonces eso significa adorar en espíritu y en verdad, adorar con todo lo que somos, adorar con nuestro espíritu, adorar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestro amor, con nuestras acciones, con nuestra alma. Eso es adorar
en espíritu y en verdad. Porque mientras adoramos, nuestro espíritu se está relacionando con el Espíritu de Dios y está existiendo esa conexión entre nosotros y Dios. Y entonces también podemos llegar a la conclusión que sin el Espíritu Santo no podemos adorar. Porque sin el Espíritu Santo no hay ese vínculo que nos conecte a Dios. Entonces tenemos aquí la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia de que el Espíritu sea el mediador de entre nosotros y el Padre para que nuestra adoración pueda llegar a Él. Y saben, algo muy fuerte es que la realidad, Dios no quiere que vengas y levantes tus manos o que derrames tus lágrimas y que te postres. Él quiere tu vida. Él quiere comunión y una relación contigo. Porque es fácil venir y levantar tus manos, fingir que estás teniendo una conexión o que eres muy espiritual o que el Señor te tocó. Y salir de la iglesia y en la semana hacer todo lo contrario a lo que viniste a hacer acá. Dios no quiere, sí, el postrarte, el llorar, el levantar tus manos es una consecuencia de adorar, es parte de adorar, pero de nada sirve si tu vida no es transformada, porque la verdadera adoración transforma vidas. Y tenemos que es muy diferente adorar que ser un adorador. ¿Por qué? Porque adorar es relativamente sencillo. Puedes adorar ídolos, puedes adorar santos, puedes adorar personas, cosas. Y es donde el significado de la adoración se pierde. Porque incluso en la iglesia sucede. Venimos y adoramos porque el hecho de levantar tus manos, el hecho de cantar, de decirle cosas a Dios, lo que sientes, es adorar. Pero ser un adorador va más allá, trasciende todo eso. Ser un adorador, como mencionábamos arriba, es un estilo de vida. Es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, ir contra la corriente, ir contra tus luchas, contra tu carne. Nuestra adoración debe ser un reflejo de la adoración en el cielo, ya que todo fue creado por Él, todo es de Él y para Él. No podemos dar otro tipo de adoración más la que Él ha creado. Dios solo acepta lo que proviene de Él. No podemos levantar una adoración extraña para Dios. Y es donde concluimos que la adoración consta de tres cosas principalmente: de recibir, de hacer y de dar. Porque la única adoración que podemos dar y agrada a Dios es la que Él creó y Él nos da. Eso es recibir. ¿Qué significa hacer? Obedecer. Obedecer sus mandatos, obedecer lo que Él ha establecido, que es amar a nuestro prójimo, que es no pecar. Y dar es regresar eso que hemos recibido y eso que hemos hecho en forma de gratitud a Dios. Y entonces también es importante esto que decía de que no confundamos ni inventemos formas de adorar a Dios, ni sigamos corrientes que dicen adorar a Dios, porque es sumamente peligroso. Y eso lo podemos ver en Levítico 10. Si me acompañan, por favor. ¿Me dicen amén cuando ya estén? Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová.
Amén. Entonces, es importante que la manera en que adoramos solo provenga de Dios. Y aquí vamos a leer un ejemplo más claro sobre lo que es la adoración, un ejemplo más descriptivo que nos enseña un poco más sobre lo que es la adoración. Si me acompañan a Apocalipsis 4, por favor. Me dicen amén cuando ya estén. Amén. Desde el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. De hecho, el subtítulo de este capítulo es la adoración celestial. Y entonces, a lo largo de la Biblia podemos encontrarnos ejemplos de adoración y cómo debemos adorar. Y este versículo, estos pasajes, a mí me sorprendieron mucho, porque en el cielo existen 4 seres vivientes que fueron creados con el único propósito y la única tarea de adorar a Dios. Ellos no hacen otra cosa más que adorar a Dios, y no porque sea quitando la importancia, sino porque es todo lo que ellos hacen. Y entonces aquí podemos encontrar algunos indicios, principios que nosotros debemos traer a nuestra adoración. Y uno es que lo hacían de día y de noche. Y lo demás no lo dice, pero lo podemos deducir. Porque durante día y noche ellos repiten, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y hermano, les aseguro que cada vez que han repetido esas palabras, lo han hecho con la misma expectativa, con el mismo asombro, con el mismo amor, con el mismo temor de cuando lo hicieron por primera vez. Y, y como ejemplo, si ahorita nosotros nos ponemos de pie y nos ponemos a decir esas palabras, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tal vez 5 minutos lo hagamos con entendimiento y con ese asombro y con esa expectativa, pero después de los 5 minutos vamos a dejar de hacer o vamos a seguir en automático y vamos a ponernos a pensar en otras cosas. Y después, ¿qué dice? Mientras esos seres vivientes pronuncian esas palabras, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es aquí también donde podemos entender que solo podemos ofrecerle a Dios la adoración que Él nos ha dado para que no exista vanagloria en nosotros. Y en decir, es que yo adoro de esta manera, es que mi adoración es especial, mi adoración es única. Por eso
Todo proviene de Él, la salvación, la adoración, la bendición, para que en nosotros no exista el decir, fue por mí, o es porque soy muy santo, o es porque leo mucho la Biblia, o es porque tengo mucho tiempo con Dios. Y ahora, la última pregunta. ¿Cuándo debemos adorar? En todo tiempo, hermano. Día y noche. Aun cuando estemos dormidos, que nuestros sueños adoren a Dios. Debemos adorar sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades o las pruebas en las que estemos pasando. Porque es más sencillo adorar cuando todo está bien, cuando no hay problemas económicos, cuando no hay problemas familiares, cuando no hay problemas en la escuela. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en medio de una tempestad o de una prueba? ¿Nuestra adoración es la misma? ¿Adoramos con la misma intensidad, con el mismo asombro? ¿Somos agradecidos con Dios cuando estamos pasando por pruebas? ¿O nuestra adoración se debilita? Y entonces es donde Dios nos dice, aún en medio de la tempestad, adórame. Y en medio de esa tempestad quiero que me adores aún más fuerte, con más entrega, con más pasión, con más devoción. Y es donde podemos encontrar el significado del versículo en Mateo 16:24 que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Hermanos, no condicionemos nuestra adoración a que nos vaya bien o a que Dios nos esté bendiciendo, a que nuestras relaciones personales estén bien. Adoremos a Dios incondicionalmente. Adoremos a Dios sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos pasando en nuestras vidas. Porque a Dios le agrada más que adoremos en medio de esas circunstancias que si adoramos en medio de una temporada buena. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Dices, bueno, si eso no es adorar, si el tiempo que tenemos de alabanza y adoración no es como tal toda la adoración, ¿qué es? El tiempo de alabanza y adoración solo es una extensión de la adoración que vivimos día con día. Amén. La adoración en la iglesia solo es una extensión, solo es un reflejo de cómo estamos adorando, de la adoración que le estamos dando al Señor en el transcurso de toda la semana. Amén. Entonces, no podemos dejar que ese tiempo en la reunión sea el único momento en que estamos adorando. Y tampoco esperemos venir aquí y tener un tiempo de alabanza y adoración extraordinario y sentirnos cautivados y sentir la presencia del Espíritu Santo como nunca antes, si en la semana no estamos adorando. Porque muchos pensamos o piensan que a la iglesia vienes a llenarte. Y no es verdad. El proceso de ser llenos de Dios es día tras día, en nuestro vivir, en nuestras actividades. Entonces quitemos esa responsabilidad de la iglesia, quitemos esa expectativa de la alabanza, de las panderistas, de los líderes, de los pastores, de los cantantes, porque en primera no es su responsabilidad nuestra adoración. Como ya me había mencionado, la adoración es responsabilidad de cada quien. Y cada quien sabe si busca a Dios, cada quien sabe si lee la Biblia, cada quien sabe si adora, cada quien sabe si refleja a Dios con sus acciones, con su hablar en la semana.
Porque las personas que están en la iglesia, tanto los que sirven como los que se congregan, como los que cantan, como los que predican, no están aquí para cumplir las expectativas de nadie, más que las de Dios. Entonces, dejemos de poner nuestra vista en eso. Dejemos de condicionar nuestra adoración. Dejemos de dar una adoración mediocre de solo los domingos, de solo los días de reunión. Hermanos, yo los invito a que cada vez que adoren a Dios, que debe ser en todo momento, con toda acción, con cualquier circunstancia, nunca pierdan la expectativa y el asombro, ni la reverencia hacia el que nos creó, hacia nuestro Dios, hacia el que nos ha dado todo, el que ha hecho milagros en nuestras vidas, el que provee el sustento, el que provee el vestir. Hermanos, vivamos para el Señor, que nuestra adoración trascienda lo material, lo terrenal, que nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con las personas, nuestra forma de trabajar, de hacer cada uno, porque todos hacemos cosas diferentes, unos trabajan en ciertas cosas, otros en otras, pero que todo sea para Dios y todo lo hagamos como para Dios y con el propósito de adorar a Dios. Amén. Y también hay que quitarnos esa idea de que la adoración solo es para ciertas personas, para músicos, para pastores, evangelistas. La adoración fue creada como forma para relacionarnos con Dios. Y todos tenemos que tener relación con Dios. Todos tenemos que tener una comunión con Dios. Sirvas en lo que sirvas, puedes adorar a Dios. Y créeme que a veces queremos cumplir incluso nuestras mismas expectativas de ser excelentes o no sé, como mencionaba lo del equipo. Y a veces decimos, pues cuando tenga ese nivel en la guitarra o cuando tenga el mejor equipo o cuando Dios me cumpla esto, voy a adorar de verdad. Quitemos esas ideas erróneas, quitemos esos pensamientos de nuestras vidas y créanme que Dios quiere que ustedes sepan que Él los creó especialmente con el propósito de adorarlo. Hay que quitar todo lo que estorba nuestras vidas, porque obviamente no puedes adorar si vives en pecado o si no estás reflejando el amor de Dios en tu vida. No puedes adorarlo si no lo estás buscando. No puedes adorarlo si no estás leyendo la palabra. No puedes adorarlo si no estás orando. Entonces, hermanos, los invito a que busquemos a más profundidad a Dios, que fortalezcamos nuestra relación con Dios, que leamos más, que oremos más. Y eso es adorar a Dios. Y pues eso es el mensaje que tenía para la iglesia al día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayan recibido esta palabra en su corazón. Y pues vamos a orar para que Dios haga y continúe la obra que empezó y podamos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Porque solo tales son los que pueden adorar a Dios. Señor Jesús, Padre, gracias por este momento, gracias por esta palabra, Dios. Te pedimos que podamos llevarla a cabo en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender lo que la verdadera adoración significa. Ayúdanos a entender y a cambiar nuestros conceptos que están mal, que son erróneos sobre lo que es la adoración. Permite que nuestra adoración sea un estilo de vida, Padre Santo. Que en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos, podamos reflejar tu amor, podamos reflejar lo que has hecho en nosotros
podamos darte agradecimiento, alabanza por lo que eres. Te pedimos que también transformes y trasciendas nuestros tiempos de adoración en la iglesia, Padre Santo. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo en la semana para poder venir a reflejar nuestra llenura, la llenura del Espíritu Santo durante nuestro tiempo de alabanza y adoración en la iglesia. Ayúdanos a entender la importancia de que es buscarte día con día, de que es obedecerte día con día, Padre. Y así podamos convertirnos en verdaderos adoradores, adoradores que adoran en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.